El economista de CPA Ferrer, Alfonso Capurro, presentó días atrás junto a Gabriel Odone el informe de perspectivas económicas, los desafíos del nuevo gobierno en una economía en transición. Y lo invitamos a Alfonso para charlar de este informe y para tratar de ir un poquito más allá todavía y ver lo que se viene, no solo acá en Uruguay, ¿no?, sino también cómo influye la situación en los vecinos, en los principales vecinos, Brasil y Argentina, para nuestra economía. ¿Cómo te va, Alfonso? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Voy a empezar con una pregunta básica que quizá tiene una respuesta previsible, pero a partir de ahí podemos agarrar un camino interesante. Bien. Y es la de si este gobierno podrá cumplir con esa meta que se puso Vázquez el 1 de marzo, de llevar la inflación a lo que sería el punto medio del rango meta, ¿no? A una inflación llevada al 5% en 18 meses. ¿Se puede o es utópico? Creemos que es difícil, ¿no? Poderse se puede. Creemos que es difícil porque hay que resignar otros objetivos y el gobierno va a tener que balancear este objetivo de inflación con otros objetivos que formaban parte de su propuesta programática también, como implementar el Sistema Nacional de Cuidados o incrementar el presupuesto para la educación. Y creemos que bajar la inflación tan rápidamente el año que viene tiene algún costo fiscal adicional. Por eso creemos que es difícil balancear los dos objetivos y por eso entendemos que va a ser difícil. También vemos que es una muy buena señal porque es un cambio respecto a los últimos periodos donde en realidad la inflación no había sido puesta en el centro de la discusión y en realidad parte del problema que tenemos hoy es que creemos que tenemos una inflación alta, en parte porque no fue una prioridad de política económica, con lo cual es muy bueno que hoy sea una prioridad y vemos difícil que se logre este objetivo tan ambicioso en 18 meses, ¿no? El otro día ustedes también dijeron que esto, o sea, llevar la inflación al 5%, obligaría al gobierno a modificar algunas metas programáticas también. Bueno, es esto que decimos que tienen que balancear objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos empezar al revés y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para bajar la inflación tan rápidamente? Una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, bajar rápidamente los combustibles. Tenemos un episodio reciente donde el precio de las naftas bajó en el orden del 3% al público. No se bajó lo que esperaba. No se bajó lo que de repente se esperaba o no acompañó la fuerte caída del precio del petróleo. De hecho, nosotros hicimos alguna cuenta y el precio del petróleo medido en pesos bajó 40%. Entonces las naftas podrían haber bajado bastante más. ¿Por qué no bajaron? Bueno, lo reconoció en parte el Poder Ejecutivo anterior. Esta decisión fue en enero, al final del gobierno de Mujica. Dijeron que lo estaban haciendo porque tenían un ojo en la pata fiscal, algo así. Esto quiere decir que es una manera de recomponer el resultado fiscal. Habíamos cerrado el 2000... Sí, también tuvieron ese aumento brutal en UTE, que tenía que ver con eso también. Bueno, ¿no? La tarifa de UTE subió un poco más de lo que recomendaban los servicios técnicos, con lo cual, de alguna forma, el aumento de las tarifas fue una forma de hacer caja o de mejorar un poco el resultado fiscal. Es una forma genuina dentro de las herramientas que tiene el gobierno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para bajar la inflación? Bueno, una forma es que los combustibles acompañen la caída fuerte que tuvo el precio internacional del petróleo. Ahora, eso implicaría perforar el resultado fiscal y llegar a hacer el presupuesto que se tiene que hacer este año, como quien dice, corriendo la de atrás, con poco margen del lado fiscal y con pocos recursos como para poder ejecutar alguna de las metas programáticas. Por eso entendemos que bajar la inflación rápidamente puede tener un costo fiscal, sobre todo por el tema del manejo de precios administrados, y que nos puede quitar espacio para otras metas programáticas. Bien, por eso es obligaría lo que hay que postergar algunos objetivos, capaz. Posiblemente sí. ¿El alza de precios va a mantener un ritmo por encima del 7% en los próximos 2 años? ¿Eso es lo que piensan ustedes? Nosotros sí, estamos proyectando inflaciones que están más en el entorno del 8% que del 7%. Bueno, como viene siendo, más o menos. Como viene siendo en los últimos tiempos. ¿Y por qué será eso? Bueno, en principio, si bien nosotros estamos proyectando, por ejemplo, desaceleración de los salarios, o sea, estamos proyectando que los salarios van a crecer menos de lo que crecieron en los últimos años, de todas formas siguen siendo un factor que va a presionar sobre la inflación. Estamos proyectando un tipo de cambio levemente al alza y eso también genera un poco de presión inflacionaria. Y en definitiva también creemos que la economía uruguaya tiene un componente de inercia inflacionaria muy fuerte, ¿no? Una vez que la inflación sube es muy difícil bajarla porque los precios mantienen una especie de inercia. Este mecanismo que existe hoy en la negociación salarial, que es el correctivo de inflación, hace que los salarios del futuro se ajusten por la inflación pasada, con lo cual cada vez que la inflación sube, esta inflación se mete adentro de los salarios y digamos, es muy difícil hacer que la inflación baje. Por eso el objetivo ambicioso de bajar la inflación a 5% requiere medidas muy frontales. Entre otras cosas, requiere desindexar los salarios, por ejemplo, o atacar estos mecanismos de perpetuación de shocks sobre los precios, ¿no? Y son batallas difíciles, porque en realidad
estos mecanismos de fijación de salarios o lo que se llama los correctivos de inflación es un seguro que han comprado los trabajadores contra las sorpresas de inflación, ¿no? En Uruguay no hay posibilidad de que una inflación alta sorprenda a los trabajadores en el sentido de que pierdan poder adquisitivo, porque en realidad siempre al final del periodo los trabajadores reciben la inflación que ocurrió en los últimos 12 meses, de manera que los salarios no caigan en términos reales, ¿no? Entonces eso es un seguro que los trabajadores se han comprado contra las sorpresas de la inflación, y siempre, por la forma en que están fijadas las negociaciones colectivas hoy, los salarios siempre están subiendo un poco más que la inflación. ¿Cuánto más? Bueno, lo que logren negociar las distintas mesas. Claro. Pero nunca hay posibilidades en Uruguay, tal como están fijados los salarios hoy, de que una inflación elevada sorprenda a los trabajadores y pierdan poder adquisitivo. O sea que un gran desafío de este gobierno va a estar asignado en la discusión de los consejos de salarios y en el presupuesto quinquenal también, ¿no? Exactamente. En realidad son las dos discusiones grandes de este año que digamos, son bastante particulares porque nos agarran en un momento en el que la economía uruguaya está bien comparada con la situación de los vecinos. Esa es la realidad. Argentina y Brasil están atravesando situaciones complicadas, pero nosotros, comparado con ellos, estamos bien. Nos venimos desacelerando y la economía viene desequilibrándose. Algunos de nuestros equilibrios macro vienen perforándose más de lo deseado. Y tenemos que encarar estas dos negociaciones o estas dos discusiones que en buena medida implican decisiones permanentes, ¿no? O sea, la discusión del presupuesto implica decisiones de política fiscal que son relativamente permanentes durante 5 años, o son la columna vertebral de la política fiscal durante 5 años. Después se pueden hacer modificaciones marginales, pero lo que se discuta este año es una decisión de largo plazo y algo parecido en los salarios. Habrá que ver cómo es la nueva ronda de negociación, pero las últimas han sido acuerdos por entre 2 y 3 años, ¿no? Con lo cual, en un contexto en el cual la economía internacional nos está dando señales más bien malas, hay que tomar decisiones relativamente permanentes sobre variables muy críticas como los salarios y como el presupuesto, ¿no? Por eso creemos que es un año bastante particular, donde este contexto internacional tan volátil y poco favorable que se ha desarrollado en los últimos meses, tiene que tenerse en cuenta a la hora de tomar definiciones sobre salarios y presupuestos. Claro, aparte, como decís vos, a la desaceleración de la economía en 2015 y 2016 se suma el empeoramiento de nuestros vecinos, ¿no? De Brasil y Argentina. ¿Qué tanto incide el momento que vive en Brasil y Argentina en nosotros? Bien, es bastante interesante la pregunta porque lo que muestra la historia cuando uno mira 20, 30 años para atrás es que Uruguay siempre ha estado muy pegado a Argentina y a Brasil. Es como que, más allá de que no nos guste, es como si fuéramos una provincia económica de estos dos países, porque han sido históricamente nuestros principales socios comerciales, ¿no? Lo que es interesante es que en los últimos 3 o 4 años, capaz, Uruguay se ha despegado, se ha desacoplado de la región. Pensemos que hoy Argentina este año, según dicen los analistas privados, el 2014, su PBI cayó. Brasil cerró en los últimos trimestres del año pasado en números rojos, o sea, con la actividad económica cayendo. Este año se habla de que Argentina y Brasil, de acuerdo a las expectativas de mercado de estos dos países, van a caer tal vez 1,5% su actividad económica. Y mientras tanto, Uruguay en los últimos años ha venido creciendo más que Argentina y Brasil. El año pasado nuestra actividad económica no cayó y nadie está proyectando, ni nosotros ni los colegas nuestros, caídas de la actividad este año, con lo cual estamos como despegados de Argentina y Brasil. ¿Por qué? Nosotros creemos que hay básicamente factores del lado de la demanda interna que nos han permitido desacoplar y sobre todo Uruguay en los últimos años ha desplegado un proceso de inversión muy intenso, muy distinto a lo que ha pasado en Argentina y Brasil. Si uno mira los números de inversión, la inversión en Uruguay ha subido sistemáticamente. En 2013 alcanzamos la cifra récord desde el año 1948, invertimos 23% del producto, algo que Uruguay no veía en 70 años, mientras que en Argentina y Brasil la inversión iba cayendo, con lo cual parte del desacople regional es porque Uruguay, creemos, ha desplegado proyectos de inversión de envergadura que nos han permitido mantener la inercia de la actividad económica mientras los vecinos temblaban. Hacia adelante lo que nosotros estamos viendo es que en realidad estos proyectos de gran envergadura no tenemos una corriente de proyectos de gran envergadura como tuvimos en los últimos años, por eso creemos que de nuevo las fuerzas regionales nos van a empezar a afectar. Y si bien no estamos proyectando caídas de la actividad, ni nada que se le parezca, para el año que viene estamos proyectando crecimientos levemente por encima del 2%, que es bastante menos de lo que hemos venido creciendo en la última década. Y de hecho, si la región no levanta, no recupera en 2016, como espera el mercado hoy, fácilmente Uruguay puede llegar a registrar crecimientos del 1,5%, que no es dramático,
para las crisis que estamos acostumbrados los uruguayos, pero sí es un cambio muy importante respecto a la última década. Sí, si mirás el medio vaso lleno, sí, bueno, no está mal, de última seguimos creciendo, crecemos menos, exacto, pero seguimos en crecimiento. Y la lectura negativa es que en la gráfica venimos así. Venimos acelerándonos, entonces, claro, lo que nosotros pensamos es que el presupuesto y las negociaciones salariales tienen que de algún modo recoger este cambio, porque lo que pasó en los últimos 10 años, podemos decir que fue algo así como un país con abundancia. La economía creció mucho, esto generó muchas oportunidades de negocios para el sector privado, generó muchas oportunidades para los trabajadores que conseguían buenos empleos y bien remunerados, y generó oportunidades para el sector público también, porque creció la recaudación y hubo posibilidades de ejecutar programas, metas programáticas o programas de gasto público social que eran parte de las promesas que tenían los últimos gobiernos. Entonces, esta nueva realidad hace que sea mirado hacia adelante una economía con no tanta abundancia como la de los últimos años. No es una crisis, no es 2002, no es el 82, no es el tipo de problemas graves que estamos acostumbrados los uruguayos o que tenemos en nuestra memoria, pero sí es un cambio de contexto bastante importante respecto a los últimos 10 años. Ustedes el otro día hablaban de un escenario de estrés que se da, ¿no?, por la desaceleración de la economía y por la situación turbulenta de Brasil y Argentina. Y ese estrés genera, bueno, eso, caída de las exportaciones, dólar alto, no cumplir con la meta de la inflación. Es como que un combo, ¿no? Como que se da todo junto. Estamos recibiendo varios shocks y por eso creemos que es un año muy particular para atender todo esto, ¿no? La situación externa nos preocupa y nos preocupa bastante porque estamos con nuestros dos vecinos en una situación de crecimiento muy complicada. Además estamos perdiendo competitividad con Brasil. Esta última semana tuvimos un respiro, las monedas afuera se calmaron un poco. Pero igualmente, más allá del rebote de la última semana, estamos en una situación de competitividad que es compleja y eso pone una luz amarilla sobre el futuro de las exportaciones y sobre el futuro de la actividad económica, ¿no? Estamos viendo cosas que no veíamos en las estadísticas uruguayas desde la época de Lehman Brothers. Estamos viendo caída de las exportaciones de bienes, por ejemplo, si sacamos del medio... ¿Cuándo fue lo de Lehman Brothers? 2008. 2008, sí, en plena crisis europea. Septiembre de 2008 fue cuando explota la crisis financiera en sí mismo. Los efectos en Uruguay se vieron en el último tramo del 2008 y en principio del 2009. Fue una crisis corta porque al final no fue más que un sacudón financiero Te violento. Porque quería saber bien cuántos años pasaron, porque uno sabe que fue hace poco. Parece que fue hace poco, pero en realidad ya pasaron 6 años. Claro, ¿no? claro. Sí. Y en realidad una de las cosas particulares que vimos durante ese periodo es que durante poco tiempo las exportaciones de bienes cayeron, cosa que prácticamente es el único episodio desde el 2003 hasta ahora donde tuvimos un accidente en términos de exportaciones. En medidas en dólares cayeron mucho porque los precios de la soja cayeron 50%, si recuerdo bien, la carne cayó a la mitad, los lácteos se desparramaron, o sea, todos los precios de exportación cayeron, con lo cual las exportaciones medidas en dólares cayeron, pero lo que sí fue particular en esa época fue que la cantidad de bienes exportados, o sea, la cantidad de containers o la cantidad de barcos, como quieran medirlo, cayó también durante poco tiempo, después repuntó. Hoy si miramos los últimos 10 años, lo que pasó en los últimos 6 meses del 2014 no pasaba desde Lehman Brothers, o sea, son los dos episodios donde caen las exportaciones de bienes medidas en volumen. Estamos sacando del medio las exportaciones de celulosa, no porque sean de mentira, sino porque en realidad estamos tratando de ver la tendencia del resto de las exportaciones. Hoy estamos en un año muy particular donde Uruguay va a tener probablemente buenos registros de comercio exterior porque vamos a exportar $1.000 millones de celulosa que antes no exportábamos. Claro. Por Montes del Plata y por el aumento de producción de UPM también. Se suma, claro, el aumento de producción de UPM con Montes del Plata. Exacto, entonces los números globales no van a ser malos. Vamos a ver que las exportaciones crecieron ahora. Pero se infla por eso. Se infla, aunque, a ver, cuando uno dice se infla parece que fuera mentira, en realidad es real, aumenta por eso. Pero digamos, es un aumento de una sola vez y después en el año 2016 la tendencia que va a dominar es la tendencia que siga el resto de la economía, el resto de los bienes. Y lo que estamos viendo hoy con preocupación es que al cierre del 2014 las exportaciones de bienes sacando la celulosa están cayendo a dos mercados relevantes para Uruguay como es Brasil y como es la Unión Europea. Y probablemente son cifras del 2014 que todavía no reflejaban el estrés cambiario de estos días, ¿no? O sea, piensen que una exportación que Uruguay sacó en diciembre del 2014 es un negocio que se concretó 3, 4, 5 meses antes de la brutal depreciación del real y de la brutal depreciación de la moneda europea. Con lo cual, esas caídas de exportaciones que estábamos viendo al cierre del 2014 probablemente apenas estaban reflejando la crisis en Europa y la desaceleración de la economía en Brasil.
Lo que nos preocupa es que en 2015 probablemente, además de ese efecto de menor demanda, vamos a estar viendo los efectos de deterioro de la competitividad que se han plasmado en este primer trimestre del año, ¿no? Por eso la perspectiva es compleja para las exportaciones. Vos hace unos minutos, Alfonso, tirabas un titular de lo que prevén ustedes para el dólar, pero en cuanto a cifras, ¿qué es lo que pronostican los economistas de CPA Ferrer? ¿A cuánto terminará o a cuánto creen que terminará el dólar a fin de año? Bien. Es una de las variables más complejas y es donde los economistas cometemos en general más errores. La gente cree que estás con la bola de cristal y tiras una cifra, claro. Exactamente. Porque aparte corren a cambiar ahora o no, también hacen eso, ¿viste? No tenemos más remedio. Obviamente es una variable que es muy importante, que para nosotros es un insumo muy importante porque es parte de de todo nuestro análisis y parte de nuestro diagnóstico, ¿no? Es como la pregunta del millón. Es la pregunta del millón y para muchos es la única que importa. Todo lo demás después veremos, ¿no? Nosotros estamos proyectando un dólar a 27 pesos a fin de año. O sea, estamos asumiendo que... Alto, pero no tanto. Porque si yo te digo, por ejemplo, que el desequilibrio o el deterioro de competitividad que hemos tenido con Brasil y con Europa en los últimos tiempos hace que haya una distancia tan grande con los precios históricos que el dólar que precisaríamos hoy para equilibrar nuestras relaciones de precios históricas es más o menos de 33 o 35 pesos. O sea, por eso claro, cuando decimos que Uruguay está caro en dólares y cuando decimos que Uruguay, nosotros no usamos el término, pero hay colegas que hablan de atraso cambiario, pero cuando sí decimos que estamos perdiendo competitividad, lo que estamos diciendo es que las monedas de socios comerciales como Brasil y como la zona euro se están depreciando más rápidamente que nosotros y estamos más caros con respecto a ellos de lo que estuvimos en los últimos 30 años. Si quisiéramos recomponer esta relación de precios histórica, necesitaríamos un dólar a 33 o 34 pesos hoy. Por eso el dólar a 27 a fin de año es más alto que el que está hoy, obviamente. Porque aparte lo sumás al aumento que viene teniendo en los últimos meses también. Viene aumentando ininterrumpidamente desde mayo del 2013, prácticamente. Claro. En aquel momento estábamos en el entorno de los 19 pesos. Sí, sí, una barbaridad. Entonces, sí, es un dólar alto para el que estuvimos acostumbrados hace 2 o 3 años, es un dólar más alto del que tenemos hoy, pero probablemente para un exportador que exporta a Brasil es un dólar insuficientemente alto. Pero para el gobierno, ¿está bien un dólar a 27 pesos o puede llegar a tomar medidas para frenar el aumento? A ver, habría que preguntarle al gobierno si el dólar a 27 pesos está bien o no. La visión nuestra es que en realidad, ¿por qué no proyectamos un dólar más alto de 27 si en realidad estamos diciendo que para exportar, digamos, para recomponer relaciones de precio con Brasil precisaríamos un dólar más alto? Nosotros creemos que un dólar más alto podría generar más presiones inflacionarias o demasiadas presiones inflacionarias adicionales. Nosotros estamos proyectando, como decía hoy al principio, inflación al cierre del año por arriba del 8%. Podríamos cerrar el año con un dólar a 28 pesos, sí, es posible, digamos, y no es descabellado pensarlo, pero nos va a poner la inflación un poquito más cerca del 9. Claro, el gobierno capaz que proyectando de acá a diciembre de 2015 dirá, bueno, más de 28 el dólar no. Ahí habría que tomar medidas. Depende de los números que estén haciendo de otras variables. Por ejemplo, uno podría decir, podemos bajar mucho los combustibles para bajar un poco la presión sobre la inflación y al mismo tiempo me da más espacio para subir más el dólar, ¿no? Porque la inflación no hay riesgo de que se vaya al 10%. Sí. Entonces, depende cómo vayan a arbitrar la administración justamente de los precios administrados y de otras variables. Nosotros, asumiendo que no va a haber una rebaja importante de combustible porque sería un sacrificio fiscal demasiado grande, creemos que un dólar mucho más alto de 27 puede generar inflación demasiado alta para lo que son los objetivos del gobierno. Por eso es lo que arbitramos al momento de hacer nuestras proyecciones. ¿Y qué previsión hacen para el déficit fiscal? ¿De cuánto será a fin de año? Nosotros estamos proyectando para este año un déficit fiscal de 3.3% del producto. Es un poco más bajo que el cierre del 2014, pero en parte ese 3.3% del producto está recogiendo un aumento de los ingresos por el no ajuste del precio de los combustibles y por el ajuste al alza de la tarifa de UTE. Si decidiéramos que, por ejemplo, que necesitamos que los precios de los combustibles acompañen el precio internacional del petróleo y recortamos un poco las tarifas de energía eléctrica, creemos que puede haber una pérdida de ingresos de hasta un punto del producto en un año entero, con lo cual el impacto que puede tener en el resultado fiscal es realmente muy grande, ¿no? Estamos hablando de pasar de un déficit de 3,3 a pasar un déficit de 4 o 4 y poquito, que ya sería algo muy complicado. Bien, y vos decías hace un rato que el nuevo presupuesto
debería incorporar una perspectiva de crecimiento del 2% más o menos. Nosotros creemos que sería lo más cauteloso probablemente. Los últimos presupuestos fueron hechos con tasas de crecimiento más elevadas, pero claramente el contexto ahora cambió. Tal vez alguien pueda decir, bueno, hagamos el presupuesto con una tasa de crecimiento del 3. El problema es que si esa tasa de crecimiento del 3 después no se consolida, lo que hayamos prometido en términos de gastos es un cheque prácticamente que está firmado, como quien dice, y si no tenemos los ingresos suficientes para cubrir esos gastos, lo que terminamos generando es una perforación del resultado fiscal. Por eso, la tasa de crecimiento que se asuma en el presupuesto es muy importante porque es la que nos va a decir con cuántos recursos fiscales contamos para ejecutar los planes programáticos, ¿no? Cuanto más alta pongamos la tasa de crecimiento del presupuesto, más recursos fiscales vamos a tener proyectados. Ahora, si esa tasa no se cumple, lo que termina pasando es que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y terminamos teniendo un déficit fiscal más alto. Lo que nosotros pensamos también es que el déficit hoy está demasiado elevado y que por eso creemos que habría que hacer o promover una corrección fiscal. No estamos hablando de un ajuste fiscal dramático ni de envergadura, simplemente es una corrección fiscal de entre 8 décimas y 1 punto del producto. Si no hacemos esa corrección fiscal, creemos que podemos correr el riesgo de que nuestra deuda empiece a subir y adquiera lo que a veces se denomina una trayectoria insostenible. Insostenible no porque vaya a explotar la deuda y no podamos pagarla, sino porque la deuda empieza a subir y en trayectoria puede llegar a diverger. Y cuando la deuda empieza a subir, los mercados empiezan a mirar a los países con otros ojos. Le pasó a Brasil hace un tiempo no tanto, hace unos meses, que le recortaron sus calificaciones de deuda, en parte porque tuvo un resultado fiscal demasiado abultado, la deuda empezó a subir, al contrario de lo que venía pasando en los últimos años, y las calificadoras de riesgo y el mercado entendió que Brasil podía estar comprometiendo su capacidad de pago o que estaba en juego la credibilidad de su política fiscal. Entonces, para evitar un problema de ese tipo, salvando las distancias con Brasil, porque no tenemos un desvío de la misma magnitud que tiene Brasil, creemos que en el presupuesto, además de considerar un crecimiento moderado del orden del 2% o cauteloso del orden del 2%, además habría que promover una pequeña corrección fiscal para evitar cuestionamientos sobre la credibilidad o sobre la trayectoria de las variables fiscales en Uruguay y ordenar un poco más el desequilibrio fiscal, ¿no? O tratar de recortar el desequilibrio fiscal. ¿Por qué Gabriel Odone dijo el otro día que hoy en Uruguay se vive con un optimismo exagerado? Podríamos invitarlo a Odone y preguntarle. Lo explique, pero viniste vos. No, a ver, el punto ahí es, lo que nosotros creemos es que venimos de un periodo económico que es muy bueno. ¿Vos compartís lo que dijo Gabriel? Sí, lo compartimos claramente. No, pues, bueno, capaz que si discrepabas, la picábamos acá. No. Venimos de un periodo económico que es muy bueno, venimos de tasas de crecimiento muy altas, histórica para lo que es justamente la historia del Uruguay. Los números macro de Uruguay hoy no son malos, miramos para atrás y decimos vamos a crecer en 2014, esta semana salen los datos definitivos, pero seguro por arriba del 3, nosotros creemos cerca del 3,5, la tasa de desempleo está en niveles bajos, estamos invirtiendo como nunca en nuestra historia y todo eso hace pensar que de repente el futuro es prometedor. Lo que nosotros creemos es que los números macro del pasado reciente de Uruguay todavía no están recogiendo el deterioro del contexto internacional y regional y por eso creemos que este contexto tan deteriorado que vemos de afuera no está del todo internalizado en las expectativas de los agentes. Estamos hablando de trabajadores, del sector público y de empresarios también. No es un comentario sobre la actitud del gobierno ni nada por el estilo, sino que simplemente de la sociedad. Lo que percibimos es esta percepción general de la sociedad, de los distintos actores de la sociedad. Por eso creemos que hay un contexto internacional que es nuevo y que que se ha deteriorado bastante. Que hay que prestarle atención. Que hay que prestarle atención y que justamente en decisiones importantes como el presupuesto y como la negociación de salarios debería ser tenido en cuenta. A eso hacíamos referencia. La época de gastar bastante pasó y capaz que ingresamos en tiempos de guardar un poco, de ahorrar, decís. Por lo menos en tiempos de esperar y ver, porque la verdad que estamos con shocks que son bastante importantes y todavía no tenemos claro cuál es el nuevo estadio de equilibrio de la economía global. Entonces, por lo pronto, no gastar más de lo que podemos llegar a tener bajo hipótesis razonables. Por eso, hacer el presupuesto con una tasa de crecimiento conservadora parece algo más razonable. Bien, y bueno, vos el otro día dijiste, nos preocupa la foto del equilibrio del sector externo de cara a 2016. Ya hablamos algo de esto hace un rato, pero es algo a lo que también hay que prestar la atención, ¿no? Exacto.
Básicamente, ¿por qué decimos 2016 y no decimos ahora? En realidad, porque veníamos de un sector externo muy desequilibrado en el año 2013. En 2013 habíamos tenido que importar mucho petróleo para generar energía eléctrica, había sido un año de pocas lluvias. En 2014 se recompuso un poco el desequilibrio externo. En 2015 va a mejorar un poco más, por esto de que vamos a exportar $1.000 millones de celulosa que antes no teníamos. Pero lo que estamos viendo es, en el resto de la economía, una tendencia a la baja en la exportación de bienes que nos preocupa por la inercia que puede llevar hacia 2016. O sea, si Uruguay no atiende esta situación, si seguimos caros en dólares como estamos hoy, y teniendo en cuenta que la región está en una situación complicada, si la región no repunta o no levanta, probablemente la dinámica de las exportaciones hacia el 2016 converge hacia signos negativos, y por eso nos preocupa el desequilibrio o el equilibrio del sector externo más hacia 2016 que hacia 2015. 2015, de algún modo, los números no nos van a mostrar algo preocupante por esta bomba de celulosa en términos de exportaciones, que es muy relevante, ¿no? Yo recuerdo, Alfonso, que a fines de la década pasada, cuando iba a entrevistar a economistas, en tiempos en los que Uruguay ya acababa de recuperarse totalmente de la crisis de 2002, años tipo, por ejemplo, no sé, 2008, por ahí, y bueno, iniciaba un camino de bonanza. Le preguntabas a los analistas sobre el futuro y muchos te decían, y mirá, en todas las décadas tenés que parar de pecho una crisis, en mayor o menor grado, pero alguna crisis se viene. Acá estamos en el año 2015 y la mayoría de esos analistas pronosticaban una crisis para la segunda parte de esta década, ¿no? Ellos decían, y bueno, probablemente entre 2015 estamos hablando de lo decían en 2008, ¿no? Que lo veían muy lejano. Decían, probablemente entre 2015 y 2020 vendrá una crisis. El tema es que hay que ver cómo nos agarra parados y qué tan profunda es. Pero hoy en 2015, ya parados ante un futuro mucho más inmediato, no se ve venir una crisis de acá a 2020, ¿no? A ver, bueno, 2020 ya es un horizonte muy largo, ¿no? ¿Ya es muy largo para hacer una previsión? No, para una previsión sobre una crisis, ¿no? O sea, obviamente si en un contexto internacional tan agitado como el que está hoy, si Uruguay toma malas decisiones, puede llegar a autogenerarse una crisis, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, eso puede suceder, o sea, es difícil hoy prever cómo va a reaccionar. Pero no una depresión profunda, no como una las depresión. que nos pegaron No, más. a ver, hay que como distinguir varias cosas, ¿no? Lo primero es que este comentario que hacían los analistas hace unos años y que nosotros compartimos es que en realidad la historia económica global, y la de Uruguay y la de la región y la de países desarrollados, te muestra que la economía atraviesa ciclos económicos, ¿no? Y que atraviesa ciclos de mucha bonanza y otros ciclos de ajuste a la baja. Y eso es algo que desvela a los economistas desde hace décadas o capaz que más de un siglo, pero la historia muestra que hay regularidades cíclicas y que hay momentos muy buenos seguidos por momentos de ajuste a la baja. O sea que ignorar eso sería no aprender de la historia, ¿no? Entonces, el punto es no creerse que los momentos de bonanza son como permanentes y uno va a seguir en ese rumbo. De ahí, vamos a decir, la regularidad sobre cada cuántos años exactamente hay una crisis es un poco más desdibujada y depende un poco del periodo. Lo que es importante sí es trabajar para evitar autogenerarse una crisis. Y ahí cuando uno mira los números de Uruguay, lo que es cierto es que en los últimos 15 años probablemente la macro de Uruguay ha cambiado mucho y de alguna forma hemos reducido mucho nuestras vulnerabilidades y hemos disminuido la probabilidad de autogenerarnos una crisis. O sea, si uno mira lo que pasaba, por ejemplo, a fines de los 90, teníamos una economía muy dolarizada, mucho más dolarizada que ahora, un sector público mucho más expuesto, un sistema financiero también con exposición y con un manejo de riesgos no tan adecuado. Y cuando uno mira la macro de hoy, hay una cantidad de seguros que se han comprado en los últimos años que son muy positivos, ¿no? Se ha hecho un manejo de la deuda muy bueno, la deuda es baja comparada con la que tuvimos en los años 2002, 2003, 2004, 2005, y tiene una estructura muy buena, se ha pateado para adelante, no debemos tanto en dólares, debemos mitad y mitad en pesos y en dólares, y eso nos genera más capacidad para pagar la deuda, nos genera menos riesgo, tenemos muchas reservas, todo eso hace que es muy difícil pensar que Uruguay hoy hay una crisis por delante en el corto plazo. El sistema financiero también está sólido. Entonces, todo lo que son indicadores de vulnerabilidad o de fortaleza financieras, Uruguay hoy está muy bien. Por eso creemos que hay que seguir trabajando para capitalizar eso y para evitar, por ejemplo, que una conducta fiscal poco cautelosa nos vuelva a generar algún problema de credibilidad o algún cuestionamiento sobre esta solidez financiera que se ha trabajado muy bien y que se ha logrado capitalizar durante los últimos años, ¿no? Entonces, trabajar bien o trabajar mal y seguir
reforzando esta credibilidad y esta solidez financiera es lo que nos puede disminuir la probabilidad de que venga una crisis. Y si nos tiene que tocar una crisis porque el mundo realmente se desarmó, entonces haber hecho las cosas bien lo que hace es amortiguar el tamaño de esa crisis, amortiguar la profundidad, amortiguar las consecuencias y amortiguar la duración también, ¿no? Muchas gracias por venir, Alfonso. Gracias a ustedes. Fue un placer. Ojalá que fue la primera, ojalá que sea la primera de varias. Sí. Cómo no. Que pase bien. Hacemos una pausa y se viene en un ratito Gonzalo Ferreira para hacer su columna de actualidad. Ya volvemos.